LinkedIn Noticias me convocó para dar mi opinión experta sobre los cambios más profundos que se prevén entre nuestra relación humana y las tecnologías para el 2026. Como obviamente no soy un gurú experto en tecnologías, hice mi aporte como administrador y te lo comparto como un mapa de situación gerencial, como les comenté en un video anterior, cuya tarjeta te lo dejo por aquí. Si sentís que la IA te está alcanzando, es porque estás utilizando tácticas pasajeras en lugar de sistemas operativos que la incluyan y la hagan producir a tu favor. Y este es un punto que vamos a tener muy en cuenta para este mapa de situación gerencial del 2026. Quédate porque te voy a contar por qué presiento que el 2026 no va a castigar por falta de técnica, sino, muy por el contrario, por falta de vocabulario. Entonces, para este mapa de situación gerencial 2026, te diría que la escalabilidad va a surgir como la estrella que va a orientar todos los esfuerzos. En este grupo de oportunidades, entonces, los tres vectores sobre los que pongo el foco son la economía de agentes, las interfaces no invasivas cerebro-computadora y, en tercer lugar, la salud predictiva. Así, por cuanto refiere a agentes de economía, lo más destacable es decirte que las evidencias de 2025 ya muestran que estamos pasando de asistentes de chat a agentes que ejecutan tareas complejas de forma autónoma, como compras, trámites, administración de proyectos, lo cual abre todo un nuevo mercado de la economía de servicios digitales. Ejemplo de esto, baste por citarte dos: Operator de OpenAI y Brisa de HubSpot, que ya cierran ventas y administran proyectos sin intervención humana. Por cuanto refiere a interfaces no invasivas entre la relación cerebro-computadora, lo que implica controlar software con señales neuronales, ya no es ninguna utopía, y así lo ha demostrado las gafas de Ray-Ban y Meta y el brazalete de Neuralink, que detectan la intención de movimiento. Como estos dispositivos ya incorporados en la vestimenta y accesorios, vamos a ver muchos más, e incluso con mucha mayor frecuencia, y nos van a permitir controlar interfaces simples mediante señales neuronales o gestos muy sutiles. Claro que para las empresas de salud también va a haber oportunidades, y esto va a venir de la mano de la salud predictiva, donde los diagnósticos basados en inteligencia artificial y biometría en tiempo real ya han dado muestras de permitir una medicina preventiva de muy alta precisión y accesible incluso desde dispositivos móviles. Está en el caso de Apple Health, que ya predice arritmias con mucha precisión y 48 horas de anticipación. Y es importante que destaque que para pequeñas y medianas empresas la clave no va a estar en competirle de frente a las grandes empresas en estas tres áreas que acabo de mencionar. Sería ingenuo intentar enfrentarse con Neuralink o con Google. Muy por el contrario, lo que conviene aquí es actuar como un integrador ágil o un especialista de nicho. ¿Cómo cerraríamos esta caja sin ofrecerte alguna solución? Mira, te digo lo siguiente: como lo que se impone cuando haces análisis de cuadros situacionales gerenciales es dar una solución de cómo administrar, en este caso, las oportunidades, aquí, si recordás, lo que corresponde es explorar o explotar. Te doy un ejemplo de cada uno. En el caso de explotar, y hablando concretamente de los agentes de IA que te mencioné inicialmente, no uses chatbots. Ya es momento que empieces a migrar a la creación de agentes que conecten tu CRM o plataformas de relación con el cliente con tu logística, como un agente que detecta una baja en el inventario, que busca proveedores automáticamente, o hasta incluso que te presenta una lista comparativa de precios lista para tu firma. Para el caso de una pequeña y mediana empresa de salud, un ejemplo de exploración en materia de salud predictiva podemos referirlo a sabiendas de que las pymes por lo general cuentan con muy pocos datos. En este caso, explorar consorcios con otras empresas pequeñas para crear un lago de datos común que permita alimentar modelos predictivos les dará una ventaja e información más precisa sin comprometer privacidad. El dato de color acá es que la gerencia del futuro es predictiva, ya no es más reactiva. Si hasta tu reloj ya puede administrar tu energía, te queda mucho margen a vos para poder administrar tu empresa profesionalmente. Bien, pasemos a la caja de amenazas. En esta hay tres tensiones emergentes que no debieras dejar de monitorear. A la primera podríamos llamar la crisis de realidad, o esa incapacidad técnica que ya estamos teniendo y que cada vez se manifiesta más, de poder distinguir entre contenido generado y contenido real en videollamadas y noticias, lo cual definitivamente está erosionando las confianzas institucionales y personales. De ninguna manera podemos olvidar que en 2025 empresas de Hong Kong perdieron millones por videollamadas falsas que se suponían de sus propios CEOs. La segunda variable que metería dentro de esta caja de amenazas es la soberanía de datos. Cada vez es más frecuente las tensiones geopolíticas por el control de los datos de entrenamiento, llevando esto a una fragmentación de Internet según bloques ideológicos que hasta hace poco tiempo atrás ni siquiera nos habríamos atrevido a imaginar. El choque reciente entre la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea y tecnológicas como Apple es muestra de la generación de un mercado fragmentado. Y el tercer elemento que incluiría en esta caja de amenazas tiene que ver con la notable obsolescencia legislativa. La velocidad de la tecnología está superando ampliamente a la capacidad de los gobiernos para regular la ética de la inteligencia artificial, generando vacíos legales muy peligrosos, fundamentalmente en materia de responsabilidad civil. Los gobiernos corren muy por detrás de la desinformación sintética en la selección
elecciones como consecuencia de que sus leyes y sistemas de aplicación son incapaces de procesar a la velocidad de las inteligencias artificiales. Afrontar este tipo de amenazas requiere que una pyme deje de ver a la tecnología y la ley como factores externos y empiece a verlas como pilares de su estructura de confianza. Es un gran desafío que tenemos por delante en ese sentido. En acciones inmediatas para afrontar crisis de realidad, como ejemplo se me ocurre que podría decirte implementar protocolos de prueba de vida para operaciones críticas. Si una orden de transferencia o cambio de cláusulas contractuales llega por medios digitales, tu protocolo debiera exigir que sea validada por una palabra clave predeterminada o una llamada a un número digital de confianza fuera del sistema digital habitual. ¿Qué poner en la caja de las fortalezas? Recordemos que estas son intrínsecas, por lo tanto son muy particulares de cada empresa o de cada profesional. Pero en este caso te tiro pistas a ver si estás cerca de alguna de las que te voy a comentar que pueden ser clave en el devenir del próximo 2026. La primera que vamos a poner en esta caja y que me parece que viene con mucha fuerza es la democratización de la creación. Solopreneurship se le ha dado en llamar e implica esa única persona que ya en casos cada vez más frecuentes tienen mucho más poder de ejecución que una pyme desde hace una década. Y todo gracias al llamado no coding. Acá, la inteligencia artificial de Lean o la de Relevance han dado la nota este año por cuanto refiere a su capacidad para poder crear empleados virtuales para diversos sectores. La segunda que viene con fuerza dentro del ámbito de las fortalezas que si en algo te le estás acercando tenés que tratar de mantener son las guías locales. Privacidad absoluta procesando datos en chips M4 de Apple o Snapdragon X Lite centrados en unidades de procesamiento neuronales, evitando sacrificios innecesarios de potencia y sobre todo evitando que sus datos salgan del dispositivo. Novedoso y a su vez ampliamente ventajoso. En tercer lugar, obviamente no puedo dejar de citar el aprendizaje just in time o justo a tiempo. Sistemas de tutoría personalizados que permiten a cualquier individuo en donde sea, con ubicuidad absoluta, adquirir habilidades técnicas complejas en pocas semanas, rompiendo la dependencia de la educación formal lenta y desactualizada. Por citar una, Carnigo ya demostró que se aprende un 40% más rápido con tutores AI. Lograr hacerte de alguna de estas fortalezas para una pyme representa la oportunidad de presentarle buena batalla a grandes corporaciones, fundado en una ventaja competitiva que éstas generalmente no tienen, como es la eficiencia, la privacidad y la agilidad extrema. Ahora sí, mantener estas ventajas no significa quedarse quietos, sino muy por el contrario, institucionalizarlas para que no dependan del entusiasmo de una sola persona, sino que formen parte del ADN de toda la empresa. Bien, ya hablamos de 3 fortalezas que sería conveniente poder descubrir que tenemos en nuestro capital empresarial o profesional. Ahora demos un par de ejemplos como para tener idea lo que haríamos para mantenerlas, que es la acción que corresponde, si descubríamos que tenemos alguna de estas fortalezas. Si se tratara del caso de democratización de la creación, puedo ensayarte un ejemplo diciéndote que te convendría crear un repositorio de prompts y plantillas interno. Si un empleado logra automatizar una tarea con inteligencia artificial o crea un complejo diseño en minutos, este conocimiento debiera documentarse y compartirse con el resto de la estructura empresarial o de tu estudio para que todos logren y mantengan ese mayor nivel de productividad posible. Si tocáramos esa fortaleza que te mencioné que ya podrías haber identificado en tu empresa y ves que le podés sacar provecho en este 2026, como es el aprendizaje just in time, aquí la acción de mantener la enfocaría en fortalecer la cultura, eliminando el miedo a no saber y fomentando un entorno donde se valore más la capacidad de encontrar una solución con ayuda de la inteligencia artificial que el conocimiento impreciso memorizado. En esta que no se te olvide que sigo insistiendo que todavía hay mucho que verificar sobre la confiabilidad de las inteligencias artificiales que disponemos. Cuidado. Bueno, así llegamos a la caja de debilidades donde creo que la vedette, sin lugar a dudas, van a ser los nuevos desplazados. Lo que nos lleva a citar en primer lugar la brecha digital de la agilidad cognitiva. Porque acá no se trata solo del desplazamiento de los trabajadores manuales, sino también de profesionales del conocimiento que no logren adaptarse al flujo de trabajo colaborativo con inteligencia artificial. Uno de los estudios de Goldman Sachs durante 2025 ya confirmó que el desempleo en el colectivo de programadores juniors y redactores no es por falta de trabajo, sino por falta de productividad con la inteligencia artificial. Los desiertos de hardware sería lo segundo que metería en esta caja de debilidades que tendrías que evitar. Ya se puede avisar una nueva clase de desplazados sociales compuesta por aquellos sin acceso al hardware, a la ferretería, la parte dura de los equipos, pero no a cualquier ferretería, no a cualquier parte dura de un equipo, sino a la de última generación, capaz de correr los
modelos necesarios para competir con eficacia laboralmente. ¿Qué te digo con esto? Que el acceso o no acceso a dispositivos como Starlink o chips de última generación marcará con firmeza una nueva modalidad de exclusión social. Y el último aspecto que me atrevo a citar en esta caja y que podría ser una debilidad que si la detectas debes corregir de inmediato es la erosión de identidad. Aquí cuenta el impacto psicológico y social sobre individuos cuyas profesiones históricas sean absorbidas total o parcialmente por la automatización. Traducción, programación básica, diseño junior, por citarte algunos ejemplos. Ya de esto hemos visto algo durante 2025 con las protestas y huelgas de actores de voz y traductores contra el uso impensado poco tiempo atrás de sus huellas digitales para entrenar modelos de IA, lo cual constituye un ejemplo contundente de una debilidad para personas de estos colectivos que obviamente se interpretan desplazados emocional y profesionalmente por su propia copia digital. Para una pequeña empresa, estas debilidades representan el riesgo de quedar absolutamente desconectadas de la frontera tecnológica. Corregirlas requiere de un enfoque de resiliencia técnica y muy humana. Para corregir la brecha de agilidad cognitiva, no basta solo con saber usar un chat. El equipo debe desarrollar la capacidad de descomponer problemas complejos en tareas para una inteligencia artificial. Por cuanto para corregir la erosión de identidad es necesario que te pongas a trabajar, si detectas esta debilidad en tu organización, en definir todos aquellos rasgos que tu empresa nunca dejará delegados a la inteligencia artificial, como ejemplo el trato de personal, el juicio ético o la intuición creativa, con lo cual, evitándolo, asegurarías que la tecnología potencie tu marca en lugar de diluirla. A pesar de lo que impresiona el mapa situacional que acabo de exponer, el 2026 no me da la impresión de que se presente como un año de avances técnicos radicalmente disruptivos. Sin embargo, sí lo veo más como el año de la redefinición del valor humano. Hay que reconocer que hemos perdido un capital social clave como es la capacidad de expresión, y eso, sin lugar a dudas, es un riesgo gerencial enorme. Para conseguir prompts de calidad competitiva necesitamos urgentemente recuperar el entendimiento, el conocimiento y por sobre todo en un mundo absolutamente iconizado, el vocabulario. Tu desafío hoy es desaprender a responder, como nos enseñó cuánto sistema educativo se nos cruzó durante el siglo XX, y precisamente para aprender a preguntar. La eficiencia no tiene género y sí podemos ya previsualizar que el futuro inmediato, concretamente hablando por 2026, pertenece a quienes dominen el arte de la pregunta eficaz. Sigo contando más información de interés, procedimientos inherentes a desempeños gerenciales para el tuyo propio, el de tus hijos e hijas gerentes o el de aquellos cuadros que están formando para sucederte en un próximo video. Gracias por llegar hasta aquí, compartinos si te gustó y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.